La sala resplandecía con risas suaves y el tintineo de copas de champán. Isidro estaba junto a la chimenea, su mano descansando en mi hombro, platicando con un amigo de la universidad, mientras un trío de jazz tocaba en una esquina. Nuestro comedor nunca había lucido tan bonito, velas doradas titilaban sobre manteles de lino, los arreglos florales eran idénticos a las invitaciones. Era su cumpleaños número 42 y yo había cuidado cada detalle. Elvira llegó tarde como era su costumbre. Entró justo cuando traían el pastel un majestuoso terciopelo rojo, el favorito de Isidro decorado con frambuesas azucaradas. Repartió besos al aire, a los invitados halagó a la banda y se sentó en la mesa principal como si fuera una reina reclamando su trono. Y entonces me miró. «Me das vergüenza», dijo lo suficientemente alto para apagar las charlas. «Me repugnas». La música se detuvo. El aire también. Vi tenedores congelados a medio camino, una copa de vino a medio servir. Isidro se giró pasmado. Pero yo no me inmuté. Sonreí una sonrisa pequeña y ensayada, que no llegó a mis ojos, y le hice una seña discreta a Simón, el mesero que había pedido expresamente. Él se movió rápido al panel de control detrás de la barra. Una pantalla en la pared opuesta, normalmente usada para deportes o presentaciones, parpadeó y cobró vida. Me aparté un poco para que todos pudieran ver. En la pantalla un video comenzó a reproducirse. Ahí estaba Elvira sentada en un sillón de cuero, hablando con alguien fuera de cuadro. Su tono era sereno, calculado. Sus palabras claras como el agua. «Quiero sacar a mi hijo del testamento por completo. Él la eligió. Que viva con las consecuencias». Jadeos recorrieron la sala, pero mantuve mis ojos en ella. Se puso pálida. Y eso fue antes de que empezara el segundo clip. Siempre lo decía con una sonrisa. Cuando me ascendieron en el trabajo, la carrera de Renata es tan absorbente. No sé cómo le queda fuerza para Isidro. Cuando usaba algo más alegre que beige, supongo que algunas mujeres disfrutan ser el centro de atención. Cuando opté por una escuela Montessori en lugar de la católica que ella quería, imagino que este estilo moderno de crianza le sirve a algunas. Nunca alzaba la voz. No hacía falta. Sus comentarios llegaban como vapor de una tetera, queditos constantes, imposibles de pasar por alto. Isidro negaba con la cabeza cuando lo mencionaba. No lo dice con mala onda. Así es mi mamá nomás. Al principio le creí. Me criaron para ser conciliadora, para pensar bien de los demás. Creí que si me esforzaba más por incluirla, por impresionarla, derretiría esa barrera entre nosotras. Cociné sus recetas. La invité a las juntas de padres en la escuela. Hasta me puse un cardigan color arena en un brunch familiar porque una vez dijo que los colores fuertes la ponían nerviosa. Pero nada cambió. Mientras más me ajustaba, más se acomodaba ella. Siempre había algo que criticar, siempre una forma mejor la suya. Lo peor era que Isidro no lo veía. O tal vez veía lo justo para saber que era más fácil no meterse. Empecé a frenarme antes de hablar en grupo, puliendo mis opiniones para sonar más neutral. Reía por cortesía ante cosas que no tenían chiste. Me convertí en alguien que revisaba su tono, su peinado, sus zapatos, por si las dudas. Y con el tiempo noté algo callado y aterrador. Me estabas haciendo más chiquita. No de un jalón. Poquito a poquito, palabra tras palabra. Hasta que un día en una gala benéfica vi mi reflejo y no reconocí a la mujer en el espejo. Esa noche dejé de intentar ganarme su cariño y comencé a prepararme para el día en que ya no lo necesitaría. Fue en Nochebuena cuando el último hilo se rompió. La mesa estaba puesta para 10. Había pasado 2 días preparando el pavo y arreglando flores, intentando que la casa en San Miguel de Allende se sintiera cálida y sin esfuerzo. Isidro estaba afuera colgando las últimas luces. Todo estaba listo hasta que la puerta se abrió y entró Jacinta. Jacinta, su ex, la que estuvo con él 3 años antes de mí. La que Elvira aún seguía en redes sociales, a la que todavía llamaba mi vida cada vez que salía su nombre. Entró con una caja envuelta de rompope y una sonrisa confiada como si estuviera en su casa. Parpadeé pensando que tal vez se había equivocado de dirección. Elvira aplaudió.
Sorpresa. Pensé que sería lindo invitar a una amiga de siempre. Aquí todos somos familia. Jacinta besó a Isidro en la mejilla. Él se tensó claramente sorprendido, pero no dijo nada. Yo me quedé ahí sosteniendo una bandeja de copas, sin saber si reír o gritar. Más tarde en la cocina pregunté en voz baja: ¿por qué está aquí Elvira? Ella estaba cortando el jamón tarareando. Sin mirar me dijo: porque ella sigue siendo parte de nuestra historia, no como otras. Miré a Isidro. Él miró al piso. No dije nada más esa noche. Sonreí durante el postre. Hice plática ligera. Hasta le agradecí a Jacinta por el rompope. Pero cuando la casa quedó en silencio y el lavavajillas zumbaba, me senté en la mesa de la cocina y abrí la app de notas en mi celular. Escribí la fecha, la lista de invitados, la frase de Elvira, la manera en que Isidro se quedó callado. No era por venganza, no en ese momento. Era para no convencerme después de que lo había imaginado de que no había sentido lo mal que estaba. A la mañana siguiente añadí otra nota, luego otra la semana siguiente. Para la primavera el archivo era más largo de lo que esperaba, y para el verano sabía exactamente por qué lo guardaba. No estaba buscando una excusa para husmear. Me encontró una mañana en el mercado de todos los lugares. Mi vecina Socorro, de las que siempre se queda platicando en el pasillo de los quesos, se acercó mientras ambas tomábamos crema. Vi a tu suegra la semana pasada, en el centro de Guadalajara. Salía de una oficina de abogados en la avenida Chapultepec, lugar de caché. Guiñó un ojo. ¿Están actualizando su herencia? Sonreí, dije algo evasivo, pero mi estómago se apretó. No estábamos actualizando nada. En casa busqué la firma, Ramírez a Ortiz, especializados en fideicomisos, testamentos disputados, planificación de fin de vida. No le dije a Isidro. Me dije que era para no estresarlo. Pero la verdad era más sencilla, no confiaba en que quisiera ver lo que yo empezaba a sospechar. En cambio abrí el archivo en mi celular y pasé las notas sobre escenas de desaires y comentarios afilados como navajas. Luego, toqué nueva entrada y escribí Elvira Vista en Ramírez en Ortiz jueves. Sin motivo conocido. Esa noche busqué investigadores privados. Hice clic en el nombre de Verónica Rivas porque su página web era directa, sin adornos, solo credenciales. Y una frase que se quedó conmigo: algunas verdades son más queditas que otras, pero igual de peligrosas. La conocí en una cafetería 2 días después. Fue eficiente, discreta, y no hizo preguntas de más. Pasaron 3 semanas. Luego, una tarde, llegó un sobre grande a mi buzón, sin remitente. Esperé hasta que Isidro salió al gimnasio para abrirlo. Adentro había 3 cosas. Una memoria USB etiquetada Ramírez, un montón de fotos todas con fecha y hora, y una carta escrita a mano por Verónica. Confirmé lo que está haciendo. Pensé que debías verlo de primera mano. Conecté la memoria a mi laptop y abrí el primer archivo. Elvira estaba sentada frente a un hombre de traje gris. Su voz era firme. Quiero cambiar el testamento, sacar a Isidro por completo. Si se queda con ella, pierde la herencia de los Salazar. No era chisme. No era un comentario sobre mi ropa. Era una decisión, una declaración, una línea trazada en tinta. El abogado le pidió que lo repitiera para el registro. Elvira no titubeó. Se casó con ella. La eligió. No merece el apellido Salazar, mucho menos su legado. Estaba sentada erguida, serena, como si estuviera confirmando una cita para la cena. No parpadeó. La asistente al fondo tecleaba sin pausa como si fuera un trámite cualquiera. El segundo archivo era solo audio. El abogado preguntó a dónde quería redirigir la herencia. Elvira respondió sin dudar: al Fideicomiso Cultural Mendoza, la fundación de su amiga de siempre, Ruth Mendoza. Una organización para preservar la arquitectura regional, la pasión de Elvira, pero que Isidro siempre dijo que era puro lucimiento. El tercer clip era más corto. El abogado preguntó si había hablado de esto con su hijo. Obvio, no, dijo Elvira con una risita. No necesita saberlo. Él tomó su decisión. Ahora yo tomo la mía. Miré la pantalla. No estaba enojada por el dinero.
Elvira siempre había usado la lana como correa, dando lo justo para mantenernos cerca, recordándonos lo que compraba. Lo que me sacudió fue la intención. No era un castigo, era una borrada. No estaba sacando a Isidro de una cuenta bancaria. Lo estaba eliminando de su nombre, de su linaje, de su futuro. Por mí, no lloré, no me enojé. Solo me quedé ahí como en tantas cenas familiares, dejando que el silencio se asentara, mientras decidía qué significaba quedarme. Luego cerré la laptop y tomé las fotos. Ahí estaba ella entrando a la oficina en 3 días distintos. Cabello impecable, lápiz labial perfecto, su postura tan elegante como siempre. Verónica había escrito las fechas en la parte trasera con tinta cuidadosa. Añadí una al archivo en mi celular. 2 de marzo. Elvira finaliza documentos de desheredación, sin saber que la graban. Luego me puse de pie, caminé al espejo del pasillo y me miré. No enojada, no rota, solo terminada. No quería venganza, quería un ajuste de cuentas. No me apresuré. Hacer algo escandaloso nunca fue mi estilo. El cumpleaños de Isidro estaba a 3 semanas. Cuando dijo que quería algo sencillo, este año asentí. Luego, sin hacer ruido, reservé un salón privado en el restaurante El Mirador, su lugar favorito en Cancún. Buena comida, buen vino y sobre todo un sistema audiovisual integrado en las paredes. Confirmé con el gerente que el salón tenía televisión. Sí, dijo. Sí podemos conectar audio, sí es discreto. Hice una lista de invitados, solo familia. Algunos amigos de toda la vida de Isidro. Le escribí por separado a Lorena, su hermana, que siempre había sabido mantenerse en la cuerda floja sin tomar partido, pero siempre atenta. Ella sabría qué hacer con la verdad cuando cayera. Isidro no sospechaba nada. Creía que tendríamos una reunión pequeña en casa, hasta que le di la invitación impresa, ya sellada y lista. ¿Todo esto estás organizando?, preguntó un poco sorprendido. Es tu cumpleaños, dije. Te mereces algo chido. Sonrió, me besó en la mejilla y dijo, siempre te avientas cañón. No tenía idea. En los días siguientes transferí el video a una memoria segura. Lo probé en casa, ajusté el volumen, vi el primer cuadro hasta que pude recitarlo de memoria. Luego imprimí la transcripción y resalté la frase que se había clavado en mi alma. Él tomó su decisión. Ahora yo tomo la mía. No hacía esto para humillarla, tampoco para castigarla. Lo hacía porque había pasado casi 10 años dejando que ella escribiera la historia susurro tras susurro, mirada tras mirada, hasta que su versión de mí se había metido en la cabeza de otros. Y al fin había aprendido que el silencio no era el camino correcto. Era solo un permiso, así que elegí un asiento cerca de la pantalla. Guardé la memoria en mi bolsa. Me puse el mismo vestido que una vez llamó inapropiado para una mujer de tu edad. Y luego esperé. Elvira ya iba en su segunda copa de Chardonnay cuando lo soltó. No quiero ser mala, empezó lo bastante alto para que todos en la mesa oyeran, pero hay gente que nomás no sabe vestirse para una cena elegante, ni cómo comportarse en público. El comentario flotó sobre la mesa, dulce como miel, pero cortante como vidrio. Giré la cabeza apenas. ¿Podría ser más clara, Elvira? Sonrió sin parpadear. Tú siempre haces que todo gire en torno a ti, demasiado escandalosa, demasiado vistosa. Perdón, Isidro, pero tu esposa es una pena en sociedad. Mi mano encontró el tallo de mi copa de vino. No bebí. Solo miré a Isidro. Su mandíbula se tensó, pero no habló. Entonces le hice una seña casi imperceptible a Simón, que ya observaba desde un lado de la sala. Se acercó al panel audiovisual y presionó reproducir. La música se cortó a media nota. Las luces se atenuaron un poco. Una pantalla azul parpadeó y se desvaneció. El rostro de Elvira apareció en la televisión. Estaba sentada en la oficina de un abogado, segura, tranquila. Su voz sonó por los altavoces. Si Isidro sigue con ella, que aguante las consecuencias. Quiero que todo se transfiera. No merece el apellido Salazar, es una decepción. Ella es un parásito. Jadeos resonaron. Un tenedor cayó al suelo. Alguien murmuró Dios santo por lo bajo. No me moví. En la pantalla ella siguió.
Dejo todo al fideicomiso Mendoza. Ruth entiende lo que es el legado. La familia no es solo sangre, es lealtad. Y él tomó su decisión. El video terminó. La sala quedó en un silencio absoluto. Aún no miré a Elvira. Miré a Isidro. Su rostro estaba descolorido. Miraba la pantalla como si quisiera rebobinarla con la mente. Luego me giré hacia su madre. Su mano temblaba alrededor del tallo de su copa. Abrió la boca, pero no dijo nada. Puse una copia impresa de la transcripción en la mesa frente a ella. La frase resaltada brillaba en la página. Él tomó su decisión. Ahora yo tomo la mía. Crucé las manos en mi regazo y esperé a que lo explicara en voz alta. No es lo que parece. La voz de Elvira se quebró más fuerte de lo que nunca la había oído. Lo sacaron de contexto. Estaba molesta, no quería. Deslicé el resto de la transcripción hacia ella, página por página, el peso del papel cayendo como sentencias suaves. No hablé. No hacía falta. Lorena tomó una y leyó en voz alta, lenta y clara, como si quisiera que cada palabra se sintiera. Bórrenlo de todo. Quiero un nombre limpio. Elvira se hundió en su silla. Isidro se quedó quieto mirando el mantel. Sus manos estaban apretadas a los lados. ¿Lo decías en serio?, preguntó con voz baja. Solo, sí o no. No respondió de inmediato. Miró alrededor de la mesa buscando apoyo y encontrando solo miradas. Luego me miró a mí. Finalmente se giró hacia Isidro y dio un débil encogimiento de hombros. Estaba herida. Estaba emocional. Eso no es un no, dijo él. Levantó la vista al fin sus ojos, encontrando los míos no con reproche, sino con algo más cercano a la devastación. Necesito espacio de las dos. Elvira contuvo el aliento. Isidro no, lo digo en serio. Retrocedió de la mesa. De las dos. Necesito aire. Salió de la sala. Por un momento nadie se movió. Luego la mano de Elvira resbaló del respaldo de su silla. Sus rodillas cedieron. Se desplomó contra la mesa tirando su copa de vino. El líquido se derramó sobre la transcripción. Un murmullo de jadeos recorrió la sala. Lorena se levantó pidiendo agua. Alguien más corrió por ayuda. Yo me quedé sentada. Elvira se deslizó hacia un lado, sus ojos parpadeando. Respiraba, pero apenas reaccionaba. El peso de todo lo que había construido y todo lo que intentó ocultar había caído de golpe. Alguien la ayudó a levantarse, medio cargándola hasta un sillón en la esquina. No volvió a hablar. Nadie me miró. No necesitaban hacerlo. La verdad, había hablado por mí. Y aún no había terminado. Isidro no volvió a casa esa noche. Me mandó un mensaje cerca de las 10. Me quedo en el Hotel Coral. Necesito pensar. Sin enojo, sin explicación, solo distancia. A la mañana siguiente mi celular empezó a sonar antes del desayuno. 3 llamadas perdidas del número de Elvira, ninguna de las cuales contesté. Por la tarde supe de Lorena. Elvira ya estaba haciendo sus rondas, hablando con amigos, vecinos, cualquiera que escuchara. Decía que la había emboscado, que había tomado palabras privadas y las había torcido para una venganza pública. Te está pintando como fría, dijo Lorena con cuidado. Como alguien que planeó todo para arruinar el cumpleaños de su propio esposo. Casi me reí. No porque fuera chistoso, sino porque era exactamente lo que Elvira haría: reescribir la historia antes de que se asentara el polvo. Algunos amigos me escribieron discretamente solidarios, otros no. Una pareja canceló una cena que teníamos planeada desde hace semanas sin dar razones. No corrí tras nadie. Había dejado de buscar la aprobación de los demás. Isidro regresó 2 días después por ropa. Nos paramos en el pasillo, el aire entre nosotros cargado de todo lo no dicho. Ahora lo veo, dijo al fin. Solo no quería verlo. Asentí, pero no me acerqué. Ya no se trata de ella, Isidro. Se trata de ti. Lo sé. Ella te borró en papel. Tú la dejaste hacerlo frente a todos. Cerró los ojos un momento. Creí que mantener la paz era amor. No dije. Era silencio. Tragó saliva. ¿Quieres que me mude? No dije tras una pausa larga. Pero necesito espacio. Espacio emocional.
Necesito volver a escucharme pensar. Asintió, puso su bolsa en el coche y se fue sin más. Esa noche encendí una vela en la cocina. No por consuelo, por claridad. Esto no era sobre venganza, no era sobre dinero. Era sobre pararme al fin en el centro de mi propia historia y negarme a hacerme a un lado. Y aún no había terminado. 2 semanas después de la fiesta, hice una donación callada a un refugio, de verdad uno que ayudaba a mujeres que huían del control disfrazado de cariño. Sin dedicatoria, sin placa, sin reconocimiento. Solo una transferencia de 6,000 pesos con una nota para las que se fueron sin pedir permiso. Isidro comenzó terapia el lunes siguiente. No me lo dijo antes, pero vi el recordatorio en nuestra tableta compartida. Dr. Vargas, 4 de la tarde. Cuando volvió, no dio detalles y no pregunté. Estaba intentando a su manera. Por ahora eso bastaba. Elvira vendió su casa. Empacó 2 décadas de recuerdos y se fue sin decir nada. Sin carta, sin mensaje. Solo ausencia, como siempre enfrentó lo que no encajaba en su versión de la historia. Lorena me mandó una foto de la señal de se vende siendo retirada. Se fue, escribió. Guardé la imagen no por nostalgia, sino porque quería recordar cómo se veía cuando una fortaleza se vaciaba. No hice fiesta. No descorché champán. Caminé hasta la playa en Tulum, con las manos en los bolsillos de mi chamarra, dejando que el viento enredara mi cabello. La marea estaba baja y la arena estaba llena de conchas y pedazos de madera flotante. Todo lo que el agua había cargado demasiado y al fin soltó. Me quedé ahí un buen rato. No de luto, no enojada, solo quieta. Siempre pensé que la justicia llegaría con ruido, con pleitos, discursos y alguien diciendo que tenías razón. Pero esto era mejor. Sin disculpas, sin cierre. Solo un espacio limpio donde antes había algo pesado. Y la certeza tranquila de que ya no necesitaba su versión de mí. No necesitaba su perdón, ni siquiera su recuerdo. Tenía mi nombre de vuelta, mi voz, mi lugar. Y esta vez no iba a ceder nada de eso,